Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Webinarios Hammurabi. La charla que propusimos hoy es cómo planificar la herencia y las diferencias que existen entre el testamento y la donación. Para ello convocamos una vez más a la escribana Laura Garate. Con mucho gusto la recibimos y damos comienzo al webinario. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, nuevamente agradecer a la editorial Hammurabi por esta oportunidad y a Anabela en particular, sí, que se ocupa de toda la organización y que por suerte siempre sale todo tan bien. El tema de hoy, la verdad que es un tema que a mí particularmente me apasiona, que tiene que ver con la planificación sucesoria. Es un tema que tiene muchas aristas y si bien todo el mundo lo vincula con el derecho sucesorio, es mucho más amplio que eso. Podemos vincularlo con los derechos de las personas, con contratos, con obligaciones. Vamos a ver a lo largo de este encuentro todas las posibilidades que tenemos. Cuando hablamos de planificación de sucesoria, nos preguntamos qué es. Por ejemplo, muchas facultades, no así, yo soy de Mar del Plata, en la Facultad de Derecho Mar del Plata no está como una materia, pero sí en muchas facultades de Argentina y del resto del país y del resto de los países, porque es muy importante, sobre todo ahora que tenemos una proyección de vida entre los 80 y 90 años, entonces queremos organizar un poco, porque de esto se trata, organizar un poco el patrimonio, y no solo el patrimonio, como vamos a ver, sino las relaciones entre los futuros herederos, entre los acreedores, y el código, que estos días cumplió 5 años, incorporó algunos artículos muy interesantes que nos dan la posibilidad de que esta organización que nosotros vamos a hacer sea mucho más amplia que estaba antes en el Código de Vélez. Entonces, como decíamos, si bien tiene una vinculación con el derecho sucesorio, con un derecho sucesorio mucho más dinámico, más amplio. Por ejemplo, una definición muy interesante es la que hace el doctor español Puig Peña, en el cual dice que el derecho sucesorio tiene que ver especialmente con el sentido, el alcance y la efectividad de las relaciones humanas de las personas que están al momento del fallecimiento. Por eso, como decíamos recién, vamos a vincular herederos, futuros herederos, personas que ni sabíamos que iban a ser herederos, con acreedores. Esta definición, que es mucho más amplia, entonces nos permite muchas posibilidades. Decíamos también que el derecho sucesorio, siempre a mí me encanta la doctora Medina, Graciela Medina, que en sus charlas siempre dice como que es un derecho postergado, porque está al final de la clase, o sea, al final de la carrera, al final de los libros, al final del código y al final de nuestra vida. Y es algo como que mucho no queremos pensar en ese derecho sucesorio, ¿no? Entonces, no lo vamos a ver como un derecho futuro, sino como un derecho presente. O sea, cómo yo voy a poder tratar de enhebrar todo esto para hoy armar un tejido para el día que yo no esté o para el día, como habíamos hablado en el anterior encuentro, en que no esté en pleno uso de mis facultades mentales. Si ustedes recuerdan, hablábamos de que las directivas anticipadas o las disposiciones para la propia incapacidad o Living Will, ¿sí? Que es testamento para la vida. Esta es una herramienta muy interesante también para que nosotros, digamos, podamos organizar y determinar determinadas mandas para el día que no estemos en pleno uso de nuestras facultades mentales. Recordemos que hablábamos de temas de la salud o hablábamos de temas de dónde quisiera pasar mis últimos días, qué va a pasar con mis mascotas. También, junto a esta batería de herramientas que hoy vamos a trabajar, también vamos a tener estas directivas anticipadas que vamos a organizar hasta que llegue ese momento como nos gustaría que sea nuestra vida, ¿sí? Todo lo que buscamos es un bienestar, o sea que no es solo llegar hasta los 80, 90 años, sino tener calidad de vida. Y me parece que todo esto que hablamos de eso se trata, por eso me resulta tan interesante. Entonces decíamos, esta definición del derecho sucesorio nos hace ver una visión mucho más amplia. Y una de las herramientas que habla el Código
civil y comercial, perdón, es el artículo 1010. Es muy fácil recordar porque también siempre yo tengo presente esa frase de Mario Benedetti que dice, cuando supe todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Bueno, cuando yo me aprendí los artículos me cambiaron el código, pero este es muy fácil, el 1010, que habla de los famosos pactos de herencia futura. Ustedes recordarán que en líneas generales siempre los pactos de herencia futura estuvieron prohibidos, ¿sí? Yo no podía pactar ni con terceros, ni con herederos, lo que yo fuera a heredar. Muchas veces nos pasa en la oficina que viene alguien y dice, vengo a ceder los derechos hereditarios. Ah, le digo, ¿quién falleció? No, todavía no falleció nadie, pero como yo sé que me van a inhibir, quiero ceder los derechos hereditarios a favor de mis hermanos para evitar conflictos en la sucesión de mis padres. Bueno, eso es uno de los pactos de herencia futura prohibidos. No puedo pactar algo que no sé cuándo va a suceder. Sé que va a suceder, pero no sé cuándo va a suceder. Pero este artículo, que ya veremos que es muy interesante, va a hablar de los pactos de herencia futura, que yo prefiero llamar los pactos de familia permitidos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para proyectar mi herencia, para planificar mi herencia? En líneas generales, tengo dos formas. La primera de ellas es para después del fallecimiento, o sea, yo planifico mi herencia en base a los testamentos. Para el futuro, ¿cómo quiero que hereden mis herederos? En primer lugar, ustedes saben que nosotros con nuestro régimen civil y comercial, con respecto a las sucesiones, ya nos establece este código cuál sería la legítima, o sea, cuál sería la porción que yo no puedo disponer. En líneas generales ha avanzado muchísimo, porque ustedes recuerden que el Código de Vélez tenía lo que llamamos una porción disponible mínima. Entonces, por eso la gente por ahí no decía, ¿para qué voy a hacer un testamento si prácticamente no puedo disponer? Bueno, ahora sabemos que es un poco mayor. En líneas generales, si tenemos ascendientes, descendientes y cónyuge, esta porción disponible es 1/3, y si no tenemos descendientes, es 1/2. O sea que es bien importante la parte que nosotros podemos disponer. Por eso tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿sí?, a través del testamento. Yo puedo, a través de un testamento, mejorar a alguno de mis herederos o dejarle la porción disponible a un tercero. O en el caso de que yo no tuviera descendientes, ascendientes y cónyuges, puedo disponer del total. Recuerden que los colaterales, hermanos, sobrinos, tíos, no son herederos legitimarios. Por lo tanto, si yo no tengo descendientes, ascendientes y cónyuges, puedo dejar el total de mi patrimonio a una tercera persona. Entonces decíamos que esta opción es el testamento. ¿Qué formas de testamento tenemos? También recordamos, hoy justo un alumno me decía, ¿por qué siempre hablamos de Vélez? Ya está, ese código no está más. Lo que pasa es que hay muchos casos, por ejemplo, sucesiones, que van a coexistir los dos códigos durante mucho tiempo. Porque si una persona falleció en el 2010, aun cuando el sucesorio se abra ahora, regirá toda la reglamentación de ese momento. Por eso siempre vamos y venimos y contamos cómo era el Código de Vélez y cómo es el actual. En el Código de Vélez había 3 tipos de testamentos: el testamento por acto público, el hológrafo y el cerrado. El testamento cerrado era un testamento que venía la persona a la escribanía, nos lo traía en un sobre y nosotros labrábamos en la cubierta del sobre un acta manifestando que ahí había un testamento. Lo depositábamos y lo mandábamos a inscribir al registro de testamentos. ¿Pero qué sucedía? En muchos de los casos, lo que había adentro, que nosotros no lo veíamos, no era un testamento, porque no tenía las formalidades. Ustedes saben que los testamentos tienen formalidades solemnes, ya sea hológrafo o por escritura pública,
que hacen que si no tienen estas características que el código me pida, sean de nulos de nulidad absoluta. Es muy rígido acá la sanción. Entonces pasaba esto, el día que fallecía la persona se abría el sobre y se veía que ahí no había un testamento o que era un testamento que no tenía las características. Muchas veces, cuando protocolizamos los testamentos hológrafos, vemos que la gente hace alusiones diciendo, le querría dejar, es mi deseo, me gustaría, todo lo cual hace que eso no tenga las características de un testamento. Por eso se decidió suspender esta forma, ya no tiene más cabida en nuestro código, la que llamamos testamento cerrado. Ahora tenemos testamento por acto público, testamento hológrafo. Y aunque en general la doctrina dice que no hay otros tipos de testamento, los especiales siguen en algún caso. Por ejemplo, un testamento especial de los cuales tiene vigencia es el testamento consular. Si yo, por ejemplo, estoy en el exterior y me agarra una pandemia o me agarra un tsunami, puedo acercarme a la embajada y pedir de que quiero redactar mis disposiciones para la propia incapacidad o mis disposiciones de última voluntad. Y esto también sería un testamento válido, aun cuando no sean los dos que establece el código. Entonces, con respecto al hológrafo, todas las personas podemos hacer un testamento hológrafo. Es aquel que está redactado de puño y letra por el testador y que está fechado y firmado. Solo tiene estas tres características, pero muchas de las veces no se dan estas tres características. Es fundamental que sea redactado por el mismo testador, de puño y letra, no puede ser en computadora, no puede ser a máquina, no puede ser partes de una forma y partes de otra, todo su texto debe ser hecho de puño y letra y tiene que estar fechado y firmado. Y acá les recordaba recién, como después ese testamento, una vez que se agregue al proceso sucesorio, el juez va a indicar que un perito calígrafo determine la validez de esa firma y además que un escribano protocolice ese testamento. Por eso les digo que muchas veces cuando protocolizamos los testamentos vemos que hay errores o que no es clara la designación de la persona. Es muy común decir le dejo todo a mi ahijado Juan o le dejo todo a mi primo Pedro y después resulta que hay muchos Juanes o muchos Pedros. Pero el testamento hológrafo tiene sus ventajas, por eso sigue existiendo. En primer lugar, la gratuidad. No tiene ningún costo, una persona en su casa, tranquila, sentada, puede hacer un testamento hológrafo. En segundo sentido, tiene la privacidad, o sea, nadie va a conocer ese testamento, solamente la persona que lo redacta. Y esta ventaja a veces se transforma en una desventaja, porque ese testamento por ahí quedó guardado en un cajón y nadie lo encontró al momento del fallecimiento, o alguien lo encontró que no era el heredero designado o el legatario designado y este testamento desaparece. O la vulnerabilidad, lo guardé en un placar, cayó la lluvia, se mojó, se prendió fuego y no tengo forma de reconstituir ese testamento. Por eso recordamos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Siempre damos el ejemplo de Favaloro, que dejó testamento hológrafo. Si ustedes tienen posibilidad de leerlo, a la perfección detalló cada una de las personas a las cuales quería beneficiar, en este caso a la Fundación Favaloro, a personas en particular, hizo legado de su biblioteca, pero bueno, uno tiene que tener una cierta preparación para no cometer errores. Lo cierto es que si yo pongo sencillamente le lego o le designo heredero a fulanito de tal con su apellido, firmo, pongo en Mar del Plata a 4 de agosto de 2020, sería perfecto. Habrán leído varios casos en los cuales se determina, por ejemplo, en Navidad, al comienzo de primavera, también se los tiene como válidos más allá de que no sea la fecha concreta. El otro tipo de testamento es el testamento por acto público.
En este caso, la persona va a acceder a una escribanía y va a ser asesorado. El rol fundamental del escribano es el asesoramiento. Entonces lo va a asesorar y le va a decir la conveniencia o no, le va a preguntar, por ejemplo, otros datos, porque la gente relaciona testamento con bienes y por ahí el señor no sabe que podría reconocer a un hijo, que es una de las cosas más importantes que uno puede hacer a través de un testamento, que puede afectar a su casa bien de familia por testamento, que puede constituir un fideicomiso testamentario, que puede nombrar un curador para sus hijos, un tutor para el caso de que fallezcan los padres. Entonces, le va a dar, por supuesto, un asesoramiento más global y le va a decir cuáles son las ventajas y las desventajas. En este caso, por supuesto, no es no es la gratuidad, va a tener que abonar por ese testamento. Y entonces, las desventajas, decimos esto, el precio que va a tener que pagar y en un punto por ahí la privacidad. Por ahí alguna persona le intimida el hecho de ir a contarle a un escribano o a llevarle un escrito, porque también nos pueden traer una minuta en la cual está redactada toda su voluntad. Y acá también va a haber la presencia de 2 testigos. El testador va a tener que venir con 2 testigos el día de la firma del testamento, quienes van a estar al comienzo del acto durante todo el desarrollo, van a ver que la persona se encuentra en uso de sus facultades mentales, que se expresa bien, que entiende, que comprende el acto que está realizando, ¿sí? Entonces, ventajas y desventajas. Este testamento, por supuesto, que tiene la plena seguridad, primero porque se va a registrar, segundo porque va a quedar en el protocolo. Si esta persona pierde este testamento, va a quedar en el protocolo del escribano y transcurrido más de 5 años estará en el archivo del Colegio de Escribanos que protege los protocolos. Entonces, le va a dar una seguridad, no va a haber posibilidad de error, que si es Juan, Juan u otro, porque nosotros lo vamos a asesorar de cuál es la forma, ¿sí? En qué es más indicada. Pero volvemos, las dos, cualquiera de las 2 formas son indicadas y tienen la misma validez. Tanto es así que como ustedes saben que son los testamentos eminentemente revocables, yo los puedo revocar todas las veces que quiera, puedo hacer un testamento por acto público y luego llego a mi casa, hablo con mi hermana, hablo con mis hijos, hablo con un vecino y decido que lo quiero cambiar. Que no, que la verdad que yo no le interpreté al escribano lo que me dijo, mejor yo quiero dejarle las acciones que yo tenía a otra persona, mejor el local se lo voy a dejar a mi sobrino que al final tanto me ayudó. Yo podría ir nuevamente al escribano, hacer un nuevo testamento revocando lo anterior, o puedo en mi casa redactar un testamento hológrafo diciendo que revoco el anterior. Todo testamento posterior revoca el testamento anterior, salvo que expresamente yo deje estipulado que en lo que yo no, contradije en mi segundo testamento, va a valer el primero. Sino en líneas generales, todo testamento posterior revoca el anterior. Todos los testamentos, como dijimos, se registran en el registro especial que tiene el Colegio de Escribanos y que es nacional. O sea, una vez que una persona fallece, se librará un oficio al registro de testamentos, el cual les va a decir si en todo el país, en cualquiera de las provincias, alguien otorgó o revocó un testamento. Los datos son mínimos, no se va a decir cuál es el contenido del testamento, solo lo que se va a decir es dónde está ubicado ese testamento para que los herederos o el abogado lo puedan ubicar cuando inicia la sucesión. Eso es la publicidad que nos brinda los registros. Entonces, una forma de planificar la herencia es decir, para el día que yo no esté, quiero dejar determinado y lo voy a hacer para por un testamento, porque yo quiero que mi patrimonio no lo hereden mis 5 hijos así, sino a uno le dejo la casa, a otro le dejo el auto, a otro el campo, a otro el consultorio. Pero todo esto el día que yo no esté.
Pero hay muchas otras personas que quieren que sus hijos, sus herederos, cualquiera fuera, su cónyuge, empiece a heredar de ese patrimonio mientras él está vivo. O sea, adelantar lo que la gente le llama adelanto de herencia. Transmitir de alguna forma la propiedad de esos bienes para que ya puedan hacerlo. ¿Y cuál es la forma más común? La donación. Esta figura es muy importante y nos permite transmitir en forma gratuita los bienes a nuestros herederos o a terceras personas. Últimamente ha tenido como un poco de mala prensa por este artículo que ustedes conocerán, en el cual dice que todo bien que ha sido adquirido a título gratuito por una donación será un título observable. En realidad, lo que se trató cuando uno estudia los antecedentes de la modificación del código es no dejar por tiempo indeterminado una acción que los herederos pudieran iniciar contra esa persona y entonces que ese estuviera con la espada de Damocles toda la vida para ver si ese título era observable o no. Entonces pusieron un plazo de 10 años, pero esta expresión título observable haga que mucha gente, sobre todo las entidades bancarias, no quieran adquirir una propiedad en estas condiciones. Por eso también ustedes tendrán conocimiento que ya ingresó un proyecto en la Cámara de Diputados, que fue justamente redactado por un grupo de abogados y de diputados, en los cuales se modifican 3 artículos del código. Todos tienen que ver particularmente con darle más seguridad a la donación. Nuestro país es un país donde la gente mayormente le dona sus bienes a sus herederos. Entonces, estos artículos van a hacer de que el tercero que adquiere sienta que tenga un título realmente válido. No me voy a explayar en donaciones porque tenemos muchos temas. Hoy, por ejemplo, me acercaron un artículo interesantísimo de la escribana Zulma Doda y de Lambert, que salió publicado en La Ley, sobre la transmisión de las donaciones sin posesión. O sea, de donaciones tenemos mucho para hablar. Yo hoy voy a hablar solamente lo que tenga que ver particularmente con planificación de herencia. E iremos mejorando con este proyecto y con varios proyectos que hay. Por ejemplo, otros de los proyectos piden reducir aún más la porción legítima, o sea, que tengamos mayor disponibilidad para dejarle las cosas a quien querramos. Ustedes tendrán memoria y hace unos meses cuando Maradona salió en todos los medios diciendo que iba a desheredar a sus hijas y le iba a dejar todo a terceras personas, estuvo interesante porque se volvió a poner en agenda el tema de donaciones. En primer lugar, decir que hoy con el Código Civil no está más la figura de desheredación, no podemos desheredar a nuestros herederos forzosos y tampoco le podemos dejar todo, como él planteaba, todo nuestro patrimonio a 2 hijos sí, a 2 no, porque tenemos que respetar lo que hablamos de la legítima. Entonces, uno de los proyectos que también están en boga es tratar de reducir, como en muchos de los países europeos, esta legítima a lo mínimo posible. Entonces decíamos que yo en vida puedo donar a mis herederos en forma de adelanto de herencia mis bienes. Y como tengo una limitación, porque el código dice que voy a poder donar siempre y cuando no sea el total de mi patrimonio, lo voy a hacer, por ejemplo, reservándome el usufructo. Entonces, una de las formas que puedo hacer es transmitir a título gratuito mis bienes a mis herederos, reservándome el usufructo, el uso y goce de esa propiedad. Puedo hacerlo en forma vitalicio o por determinados años, ¿sí? Otra de las cláusulas interesantes que puedo utilizar para la donación es la cláusula de reversión. O sea, puedo pactar que yo le dono a mi heredero, pero si esa persona me prefallece, fallece antes que yo, el bien vuelva en mí, tenga un efecto revocable, ¿sí? O puedo pactar que se lo dono
a mi hijo y a sus herederos, pero si ellos me prefallecen, vuelve a mí. Entonces, esta cláusula es muy interesante, sería como una condición resolutoria, ¿sí? Si se produce esa condición, vuelve a mí. Lo que no podemos hacer es donar con condición suspensiva, o sea, le dono, pero esta donación va a tener efectos el día que yo fallezca. Eso es lo que no está permitido. También puedo donar con cargo. Le dono la casa a una determinada fundación con el cargo de que ahí asistan a chiquitos que tienen síndrome de Down, o le dono la casa a mi sobrino con la condición o con el cargo de que ahí ponga una escuela de idiomas, ¿sí? Entonces, la donación es una figura muy interesante con muchas posibilidades para poder organizar de alguna forma, como decíamos, el patrimonio. También están las donaciones remunerativas, que en estos días parte de la solidaridad de nuestro pueblo, me gusta esto, es mucha gente viene a consultarme por hacer donaciones remunerativas a sus médicos, diciendo, la verdad que en este tiempo de pandemia, mi médico, cada vez que lo llamé, vine, cada vez que lo consulté, me atendió, yo no podía salir, no podía irme hasta la clínica y sin embargo me atendió, le quiero dejar parte de mis bienes. Esto lo podemos hacer o con una donación con cargo o con una donación de las que llamamos remunerativas. O sea, este médico me podría haber cobrado sus honorarios cada vez que viene, cada vez que me llama, aun cuando me atienda por Zoom, también tiene un honorario, pero decidió no hacerlo. Entonces, esta donación tiene un carácter ya no gratuito, sino onerosa. Digo esto para el día de cuando compensemos los bienes, si tengamos que utilizar las acciones de colación o reducción, esta donación en esa parte va a ser tenida como una donación onerosa porque el bien me podía haber cobrado sus honorarios y no lo hizo y yo a cambio le doné una propiedad. También podemos donar dinero, ¿sí? Podemos donarle el dinero a alguien con el cargo de que compre algo o no. La única particularidad, recuerden que es que la donación de dinero paga el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Hay un listado en el cual cuanto más allegado es mi heredero, menos es lo que voy a pagar y cuanto más alejado sea, es más el impuesto. Las donaciones de dinero son donaciones manuales, por lo tanto no tengo obligación de hacerlos por escritura pública. Nosotros en muchos casos sí, en muchos casos no le sugerimos que lo haga por escritura, en muchos casos sí. Por ejemplo, cuando alguien le dona a un hijo que está casado para comprar la casa. Le sugerimos, o en la misma escritura, que compra la casa, hacemos la donación de dinero para que le quede plasmado el origen propio del bien, ¿sí? Entonces que luego no tenga que recurrir a alguna otra forma o documento para probar que ese dinero se lo habían donado los padres, entonces no es un dinero de tipo ganancial, sino un bien propio. En este caso también recordamos que con la modificación del código, ahora deberá concurrir la cónyuge para manifestar que presta conformidad, no asentimiento, sino que presta conformidad con la donación hecha de los padres, en este caso sería de los suegros, a favor de su esposo. Entonces ese bien ya ella manifestaría que da su conformidad de que no es de origen ganancial, sino que es de origen propio. Luego también tenemos las donaciones, decimos, puedo hacer una donación a mis hijos como adelanto de herencia. Si yo le dono un departamento a mis hijos, tendré que procurar que el resto de mis hijos van a recibir, valores suficientes por donación. No tiene que ser un inmueble.
Yo si quiero planificar mi herencia, voy a decir, por ejemplo, en el caso que alguno de mis hijos hubiera querido ser escribano, que no lo es, yo diría, bueno, a alguno le dono el lugar donde tengo la escribanía para que el día de mañana él pueda o ella pueda seguir ejerciendo la escribanía. A otro que es médico, por ejemplo, le dono un local que tengo en un lugar, digamos, que es particularmente cerca a una clínica para que el día de mañana se ponga su consultorio. A otro que le gusta viajar, le dono el dinero, ¿sí? Y a otro que le gusta hacer negocios, le dono acciones que tenía. Entonces, la donación no tienen que ser todas en el mismo momento, no tienen que ser todas inmuebles, lo que sí tienen que ser son compensables con valores, ¿sí? Entonces, cuando yo le hago la donación a mis hijos, deben comparecer los otros prestando la conformidad de que recibieron valores o que van a recibir. Esto es importante que lo hagan también para el día de mañana, para evitar acciones como colación y reducción. También yo puedo decir, le voy a donar a mi hijo, pero lo que voy a hacer es una mejora. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como dijimos hoy, al tener ascendientes, descendientes y cónyuges, tengo una tercera parte que puedo disponer. Entonces, le dono a uno de mis hijos y también lo hago como mejora. ¿Qué digo? Dispenso a mi hijo de colacionar porque digo que esa donación es también parte de mi porción disponible. O sea, no digo que a todos les voy a donar igual, sino es a este hijo, yo por determinadas circunstancias, porque es más vulnerable, porque tiene alguna discapacidad, lo voy a mejorar con esa tercera parte, ¿sí? Entonces, le dono y manifiesto eso, que lo dispenso de colacionar, ya que esta parte en la cual mejoro es mi porción disponible. También en este caso, por supuesto, que comparezcan los hermanos para prestar conformidad. Si dono un bien ganancial, tendrá que también firmar mi cónyuge prestando el asentimiento conyugal. Y por último, porque ya veo que tengo que ir cerrando por el tiempo, tenemos lo que yo les conté, este artículo que es tan interesante y que realmente creo como que no ha tenido difusión, porque realmente no he visto que circulen este tipo de pactos, porque en realidad pueden ser. Cuando hablamos de la forma de estos pactos de familia o pactos de herencia permitidos, son por escritura o por instrumento privado. Ahora vamos a ver en qué casos. Y sería conveniente que para una seguridad le certifiquen la firma. Y tengo que decir que en los 5 años que tiene vigencia el código, solo certifiqué una vez. O sea que, digamos, todavía le falta difusión, por eso es interesante que sepamos. ¿Qué dice este artículo 10.10? Este artículo, como ustedes verán, no está ni en sucesiones, ni en familias, sino en la parte de contratos. Habla de los contratos de objeto lícito y ilícito. Dirá cuáles son los ilícitos, pactos de herencia futuro. En cambio, dirá en la segunda parte de este artículo 10.10 que sí son lícitos los pactos en los cuales el grupo familiar, o sea, el causante y los herederos, decidan proteger o un emprendimiento, un comercio o que tenga que ver con acciones societarias. Entonces se tienen que dar esas 3 características, que sea entre los herederos, el causante, puede ser que el heredero, el causante, el padre, por ejemplo, que es el dueño del emprendimiento, o es el dueño de la fábrica, o es el titular de 500 acciones no sé, en Movistar o donde sea, que esa persona quiera pactar y hacer un convenio con uno de sus hijos, que es al que más le interesa y que sabe que es el que va a seguir con el negocio. Entonces puede hacerlo.
el futuro causante con un heredero, con dos herederos, con todos los herederos. O aún pueden hacerlo los herederos sin necesidad de la intervención del futuro causante. También es válido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los requisitos? Primero, que no esté abierta, digamos, la sucesión, que no haya fallecido, digamos. Claramente lo que tenemos que tener es el dueño de las propiedades o el dueño del patrimonio o el dueño de la fábrica. Hoy no hablé, pero también hoy ya tenemos la herencia digital. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una página con millones de seguidores? Hoy tiene un valor eso mucho más grande que una casa o un local. Ya hoy, digamos, también dentro del patrimonio hablamos del derecho de imagen, del derecho de autor, toda la nueva tecnología ha hecho que cambiemos el concepto, como decíamos hoy, cuando empezamos a hablar de Puigpeña. Entonces, tengo que tener una persona viva, el cual tenga la voluntad de hacer convenios o pactos de herencia con sus herederos, y tiene que ser de todo o parte del patrimonio, ¿sí? Y entonces, o tiene que ser una explotación productiva, que cuando el código dice explotación productiva, dice en sentido amplio. Puede ser un microemprendimiento, como puede ser un shopping, ¿sí? No pone absolutamente límites para nada. Entonces, o ser dueño de participación societaria. Si yo, por ejemplo, como acá en Mar del Plata, hay mucha gente que tiene 10 departamentos para alquilar, acá no entraría, ¿sí? No entraría la posibilidad de hacer un pacto de herencia porque no tiene ni una explotación productiva, ni un comercio, ni un emprendimiento, ni una participación societaria, ¿sí? Entonces, estas, digamos, son las características. Esta persona, por más que tenga un patrimonio enorme, posiblemente mucho más que el que tenga un emprendimiento que en estas épocas de pandemia se puso a hacer velas, ¿sí? Y le está yendo bárbaro. Ese emprendimiento sí podría el día de mañana, viendo lo bien que le está yendo, hacer un pacto de familia, pero no esta persona que tiene 15 propiedades. Sí, el señor que tiene un campo, el que tiene una chacra, el que tiene una estancia, el que tiene, como decíamos, un negocio o el que tiene acciones en una sociedad. Todas esas personas pueden hacer este pacto que es muy interesante y en el cual vamos a pactar cómo nos vamos a manejar de acá en más. Cuando recién les hablaba de la forma, tengan en cuenta que yo puedo hacer un pacto de familia para el día que mi padre ya no esté. No vamos a transmitir inmuebles hoy, entonces lo puedo hacer por instrumento público, perdón, por instrumento privado. Me vino a la cabeza justo ese que yo hice, que es un emprendimiento comercial, que los 4 hermanos se sentaron diciendo, el día que papá no esté, una de las hermanas dijo, yo no quiero saber nada con el negocio, a mí ese día que papá falte, me dan el dinero. Entonces, hoy que el padre vive, se divide entre los 6, los 4 hijos y el matrimonio, pero ya ellos pactaron, hicieron un instrumento que se los hizo un abogado muy bien asesorado, con cuáles serían sus pros y sus contras, en el cual, decíamos, se hace por instrumento privado porque no hay transmisión de inmuebles. Distinto sería si ellos se hubieran sentado y hubieran dicho, no, ya el padre dice, yo ya no quiero saber nada con el negocio, les transmito todo, entonces hagamos un pacto, quién se quiere quedar con el negocio, quién se quiere quedar con el departamento, quién con la casa de Villa Gesell, separamos, dividimos las cosas, hacemos un pacto, ¿sí?, de familia y ya les transmito por donación, partición por donación de ascendientes, como vimos recién, es una forma de partir. Hagamos la partición y yo te dono a vos, yo te dono el local, como decíamos, a vos, el dinero a vos, etcétera, etcétera. Ahí sí, este pacto va a tener que hacer por instrumento público, porque hay transmisión de bienes inmuebles. Lo mismo si yo tuviera una empresa de taxis, ¿sí?
yo tengo 10 taxis, como los autos son bienes registrables, también lo tendría que hacer por instrumento público. Lo mismo si hay aeronaves, lo mismo si hay automotores o todos los bienes que ustedes conozcan que se registren, ¿sí? Siempre y cuando, vuelvo a decir, que en ese instrumento se haga la transmisión. Si no se hace la transmisión, lo hacemos por instrumento privado y el día de mañana, después en la sucesión, abrirán, presentarán el pacto de familia y ya cada uno distribuirá sus bienes. Entonces, retomamos un poco, tenemos, decíamos, muchas herramientas, muchos institutos, tenemos renta vitalicia, por el cual yo le transfiero a alguien al capital, ¿sí? O parte de un patrimonio en el cual tiene la obligación de todos los meses pasarme una renta. Puedo hacer un fideicomiso, si por ejemplo yo entiendo que la actividad que yo tengo es muy especial, por ejemplo tengo una constructora y mis hijos no la van a poder llevar bien, no conocen tanto del tema, creo un fideicomiso, los nombro beneficiarios, pongo un fiduciario que sea una persona de mi confianza, que trabaja conmigo, que conoce perfectamente el manejo de la empresa, y entonces ya tengo solucionado el problema y ellos también ya tienen garantizado su patrimonio y su seguridad porque esta persona distribuirá las ganancias. Otra opción es creo una sociedad. Entonces, tenemos muchas herramientas. Podemos hacer un poder especial irrevocable, también como hablábamos la charla anterior. No quiero hacer hoy la transmisión completa, hago un boleto con un poder, ¿sí? Especial irrevocable. Acá también lo puedo hacer, ¿eh? Teniendo como base este pacto de familia, también puedo hacer poderes especiales irrevocables para que cada uno el día de mañana, cuando yo no esté, se escriture, ¿sí? Y un tema que no dije, que no tenemos que dejar tampoco, es la cónyuge. Ojo cuando se hacen pactos de herencia en los cuales se van a distribuir todos los bienes. Acá, la verdad que hay, yo escuchaba el otro día a la doctora Iglesias, en la cual ella decía que ella entendía que también se pueden distribuir los bienes propios con el cónyuge. Hay un artículo que así lo establece, el 2641 creo que es, bueno, ahora les digo bien el artículo, el 2641 también es porque es otro de los artículos que también son un poco contradictorios, en el cual dice que todas las transmisiones que se hagan a los herederos a título oneroso serán entendidas en un punto como que hay una gratuidad. Este artículo, ya que está se los menciona, 2461, habla de un caso. Ustedes recuerden que el código lo hicieron casi todos jueces, entonces ven siempre la etapa que está muy bien del conflicto. Entonces dicen, si yo le transmito título oneroso una propiedad a mi hijo, hay atrás un resabio de que yo en realidad se la quise donar. Y esto no siempre es así. Yo le puedo vender una propiedad a mi hijo y él me paga un precio y ese dinero va a entrar dentro del patrimonio que luego se van a dividir mis otros herederos. Distinto, ese artículo 2461 está pensado para el caso de que yo le vendo a mi casa, a mi hijo, una casa que vale $300.000 en $50.000. Ahí sí, yo voy a entender que por esos $50.000 va la onerosidad, pero por los 200 es la gratuidad. O sea que atrás de esa venta encubierta hubo una donación. Pero realmente se los digo que en la práctica, la mayoría de las veces, la gente que hacemos la venta al hijo porque realmente se la vendió. No es que quiso simular un acto a través de otro. Entonces, decíamos, ¿cómo planifico mi herencia? Mediante todas estas herramientas. Lo quiero hacer para después que yo fallezca, tengo la posibilidad de hacer los testamentos. En los testamentos puedo establecer lo que quiero, reconocer hijos, nombrar un curador, nombrar un legatario de una cosa. Recuerden que ahora no existe el heredero de parte alícuota, sino es el legatario a quien le dejo. Le nombro o digo, mis herederos son mis hijos, pero el piano se lo voy a dejar a una amiga mía que le encanta tocar el piano.
Entonces, teníamos dos testamentos, instrumento público o instrumento privado, y si viajamos y nos sucede algo, puedo ir a hacerlo consular. Decíamos, testamento por sobrecerrado ya no existe más. Y las otras herramientas que los invito a estudiarlas con mayor profundidad porque son muy interesantes son donación con todas las posibilidades, cláusula de reversión, reserva de usufructo, con cargos, remunerativas, fideicomisos, rentas vitalicias, poderes especiales irrevocables, sociedades anónimas y no nos olvidemos de nuevo de las directivas anticipadas que son tan interesantes, ¿sí? Ahora hablando con los médicos, pues les vienen muy bien porque ya el paciente dice qué cosas querría y qué cosas no. Con esto me despido, quedo abierto para todas las preguntas que quieran hacer en la medida de que las pueda contestar. Si no le puedo contestar ahora, me dejan su contacto y yo se las contestaré o a través de la editorial Hammurabi. Muchísimas gracias y espero haberles sido útil. ¿Sí? Voy a ver si puedo habilitar el chat acá. Bueno, a ver. Tengo muchas preguntas. Voy a ver si puedo llegar a contestar todas. Bueno, buenísimo. Hay gente desde Formosa que, a ver, nos está mirando, de Corrientes, de Mar de Ajó, de todos lados, qué bueno, está buenísimo esta posibilidad de Hammurabi porque llegar a toda la gente, ¿sí? De Rafaela, Luisa, que siempre nos sigue. Bueno, voy a empezar con algunas preguntas que veo por acá. ¿Qué pasa si el testamento es dentro de una hoja de un cuaderno, hológrafo? La mayoría de las veces se hace en una hoja de cuaderno y gloria para los que somos más viejos. Perfectamente. Lo que no puede estar, por ejemplo, son los libros contables dentro, como que algo que yo escribo ahí y que vale como un testamento, no. Pero en una hoja de cuadernos lo más común de que veamos. Ya digo, cuando hacemos protobolizamos, vemos siempre que están ahí o en los cuadernos Gloria o en los famosos cuadernos Rivadavia. ¿Qué ocurre si el testamento se descubre cuando ya se inició la sucesión intestada? No hay problema, se cambia la carátula y recuerden que también puede ser una sucesión en parte testada y en parte intestada. Si yo hago un testamento con un legado donde digo dejo mi piano a mi amiga, en todo lo demás el testamento será intestado, así que no hay ningún problema. Igualmente acá, por ejemplo, en provincia, ni bien se abre la sucesión, lo primero que se hace es oficiar un oficio al registro y ahí ya les va a decir que hay un testamento. Acá Selva, hola Selva, pregunto el costo de un testamento notarial. Sí, la verdad que no lo recuerdo, pero sí el testamento tiene un costo, no tiene que ver con los bienes, pero tiene un arancel. De Jujuy también, qué bueno que nos escriben, de Jujuy, de Villocampo, de Tandil. ¿Y la partición por donación no es el mejor de los institutos? Sí, en muchos casos sí. Lo que pasa es que no todos los padres quieren adelantar. Ustedes recuerden que el momento de donar es cuando la persona acepta. Otra cosa que no dimos, hablamos el famoso 1545, que ahora lo que modificó es que esas donaciones con aceptación diferida que hacíamos y seguimos haciendo, yo puedo donar en un momento y aceptar en otro, ¿sí? Pero recuerden que la aceptación es siempre que esté vivo el causante, el donante, perdón, y el donatario. Entonces, para mí el mejor de los institutos, por supuesto que es siempre que se pongan de acuerdo. Además, a veces los valores no son muy parejos. Entonces, yo tengo un campo y un departamento, un ambiente. Entonces, no siempre puedo hacerlo. Santa Fe, muchas gracias. Cuando el causante puede disponer de la totalidad de los bienes. Cuando no hay parientes, sí. Cuando no tiene herederos forzosos, no parientes, cuando no tiene descendientes, ascendientes ni cónyuges, puede dejárselos a quien quiera. Y recuerden que si no se los deja a nadie, están los colaterales y si no, al Estado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te han transcurrido 10 años de la posesión por parte del donatario? Perfectamente ahí se vuelve un título perfecto, lo que le llamamos nosotros, transcurridos los 10 años. Y
traten de buscar, si no yo después se los puedo bajar, el proyecto que recuerdo que entre otros está Rodríguez A. y un montón de otros diputados, que es muy interesante respecto a estos artículos que cambiaría y dejaría de ser un título observable. Fabiola, gracias. Donaciones a hijos menores de edad, sí, se pueden hacer, cómo no, y por supuesto que van a aceptar los padres en ejercicio de la responsabilidad parental. Eh, Walter, gracias. Débora, Yanina, dicen la donación de inmuebles con reserva de usufructo. Una vez fallecido el causante, el instrumento debe inscribirse en el registro correspondiente. Él me habla de posadas. Desconozco en el registro de corrientes, de emisiones, que furcio. Acá no, solamente acompañamos partida de defunción y el dominio revocable se consolida en cabeza del usufructuante, ¿sí? Del nudo propietario, mejor dicho. Agustina, gracias. Marina, buenas tardes. En una sucesión donde están cedidos los herederos todos los derechos del cónyuge supérstite, hay un solo inmueble donde la cónyuge quiere ceder una mayor porción a uno de los hijos. Solo se puede disponer. Marina, si querés, después te contesto por privado, porque ahí hay como dos cosas, una cesión de derechos hereditarios y otra donación, ¿sí? Entonces después te contesto por privado. Y, doctora, ¿puede llegar a certificarse el contenido y la firma de un testamento hológrafo por parte de un escribano? Sí, por supuesto que sí. Así que, bueno, hay muchas preguntas. Me ofrezco después a ir contestándolas por privado, a todas las que no llegué o a todas las que no veo. Bueno, desde ya a su disposición y muchísimas gracias y seguimos conectados por esta vía, agradeciéndole a Anabela y a todos que estén presentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Les recordamos a aquellos que quieran participar de los sorteos de Amurabi Digital que pueden dejar sus correos electrónicos en los comentarios y mañana estaremos publicando los ganadores. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a la escribana Laura Garate y a todos los que participaron. Los esperamos en los próximos webinarios. Gracias.